¿Qué tal, justiciables? Este es otro podcast de Abogados 2.0. Soy el licenciado Juan Márquez. Buenas tardes, soy el licenciado Daniel Ruiz. Y bueno, vamos a hablar en este podcast de qué sucede cuando ya se emite una sentencia de usu capión, sea sumaria o sea ordinaria civil de usu capión, y esto aplica para las dos circunstancias. Bueno, primero, después de la sentencia, ¿qué tenemos que hacer, Lick? Bueno, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes, al tener el desconocimiento de qué es lo que sigue después de una sentencia, pues no hacen nada, ¿no? Muchas veces llegan a sentencia de cualquier tipo de juicio y no la ejecutan, no la ejecutan, no hacen el acto tendiente para consumar el tipo de sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues, pongamos un ejemplo, ¿no? Si es en el caso de un divorcio, llegamos a sentencia de divorcio y se ordena en sentencia la disolución del vínculo matrimonial. Pero muchas veces pues no inscriben eso en el registro civil. Y es un gran error. Pues legalmente no están divorciados, aunque hay una sentencia. En este caso de los usucapión es igual. Podemos llegar a una sentencia donde se ordene como propietario al poseedor. Pero si esa sentencia no se inscribe ante la autoridad competente, que en este caso es el Instituto de la Función Registral del Estado de México o el Registro Público de la Propiedad en otros estados, pues esa sentencia sí ordena, pero no está ejecutada, no tiene validez ante terceros. Entonces, por eso es muy importante explicar qué viene después de la sentencia, porque no termina ahí nada más. Después de la sentencia, lo primero es solicitar que cause ejecutoria. Después de 9 días, que por ejemplo el Código Civil del Estado de México, Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, indica que son 9 días para que alguna de las partes produzca alguna inconformidad con la sentencia. En este caso se le denomina apelación. No pasando pasando este periodo y que ninguna de las partes haya emitido una apelación, causa ejecutoria de la sentencia. En resumidos términos, es que nadie ya se puede inconformar con la resolución y que la sentencia ya debe de cumplirse cabalmente como lo dice el juez. Que está firme esa sentencia, ya no puede ser movida por una apelación. Entonces, lo primerito es esperar tus 9 días, que nadie promueva una inconformidad ante el superior jerárquico. Y se mete un escrito con el juez donde se solicita con el fundamento en el Código de Procedimientos que cause ejecutoria. Y también se solicita, se quiere un oficio dirigido a la autoridad registradora, llámese IFREM, llámese Registro Público, donde el oficio es la comunicación que existe entre el juez y la autoridad. ¿Sí? Se redacta que en virtud de que hay una sentencia derivada del expediente número tal, se ordena la inscripción de Juanito Pérez como propietario del inmueble ubicado en tal. O sea, esa es la orden que da el juez mediante un oficio. Ajá. Así es. Aunado se le agregan copias certificadas de la sentencia. Entonces, ese es el primer paso. Solicitar se causa ejecutoria. Una vez que causa ejecutoria, se solicita, se gira el oficio. ¿Con los insertos necesarios? Con los insertos necesarios, que son las copias certificadas de la sentencia y de este auto que hace que cause ejecutoria. Es importante que existe ese auto para que la autoridad registradora vea que es una sentencia que ya está firme. Efectivamente. Y bueno, una vez ya esta situación, aquí cabe aclarar la cuestión de que la sentencia hay que verificarla en cuanto a su denominación del inmueble, manzana, lote, medidas y colindancias, folio real o datos registrales, todo que concuerde tal cual nosotros lo plasmamos en nuestro escrito inicial de demanda, ya que ha habido muchos casos en los que nos han consultado que hay ambigüedades en cuanto al nombre de la persona que lo solicita, en cuanto a la denominación del inmueble, y resulta que pues obviamente no pueden inscribir en el Instituto de Función Registral por estas variaciones en la sentencia. Y cabe aclarar que estas variaciones se pueden arreglar una vez emitida la sentencia, pero oportunamente, inmediatamente se emita esta misma, ¿verdad, licenciado? Sí, claro. Una de las cualidades de las sentencias es que deben de ser congruentes. Es uno de los principios rectores de las sentencias. ¿Y qué es la congruencia? La congruencia es que se esté juzgando sobre el mismo bien que se versó el juicio. ¿Sí? Si estamos hablando de un inmueble ubicado en calle Polonia número 20, con medidas al norte, al sur, al este, al oeste, en tal.
Pues ese mismo inmueble es el que tiene que venir específicamente en la sentencia. Ello porque al momento de hacer la solicitud puede surgir un problema. Entonces es importante verificar esa parte, ya que esté verificado, se solicita la causa ejecutoria y el oficio y las copias. Posterior a, sigue un trámite administrativo. Así es. Que es el traslado de dominio en el ayuntamiento o alcaldía donde se encuentra el inmueble. Esto es muy importante, ya que con las copias certificadas de la sentencia procede y automáticamente a efectuar este traslado de dominio en el ayuntamiento o alcaldía donde se tramite. Cabe aclarar que previamente para el traslado de dominio tuvimos que haber efectuado algunas certificaciones como no adeudo de agua, no adeudo de aportación de mejoras, no adeudo de predial, también certificación de clave de valor catastral y entre otras cuestiones adicionales en otras entidades de la República. Y bueno, este tema es sí o sí después de la sentencia de usucapión para posteriormente ya irnos al Instituto de la Función Registral. El traslado de dominio no es nada más que la transmisión de la propiedad ante la autoridad administradora. La autoridad administradora es el ayuntamiento, llámese del lugar en donde estén el inmueble. Sin embargo, mucha gente también ha venido a decir, es que, oye, yo tengo mi traslado de dominio, yo soy dueño ya por eso, ¿no? Y sale el predio a mi nombre. Cuando verdaderamente no es así, solamente es un trámite administrativo, no es un trámite registral. Son situaciones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el trámite administrativo pues no es oponible a terceros, porque la ley señala que el único quien puede dar fe a un acto traslativo de dominio para que sea oponible a terceros es un registrador. Así es. Fundamentado. Entonces, en este tenor tenemos que... sí es necesario hacerlo, pero no termina aquí. Es una parte de todo el procedimiento. Tramitar el traslado de dominio. Y para tramitar ese traslado de dominio debe de haber un acto traslativo de ese dominio. O llámese propiedad, ellos le llaman dominio. En este caso es la sentencia, porque en la sentencia viene específicamente quién era el antiguo dueño y quién es ahora el propietario. Y que perdió ese derecho como dueño y se declara como propietario a tal persona. Es por ello que ese es el acto traslativo que da origen al traslado de dominio. Aquí cabe aclarar la situación de que el ayuntamiento es solamente un ente administrativo. La sentencia que emite el juez es una orden ejecutiva que se debe de cumplir sí o sí por sea autoridades administrativas o autoridades de otra índole, porque un juez, en este caso civil, está emitiendo esa traslativa de dominio hacia el nuevo propietario, porque obviamente esta sentencia ya es un paso o es la mitad del paso para posteriormente inscribir en el Instituto de la Función Registral. Es correcto. Así es. Entonces, bueno, ya tenemos el trámite ante el juez, dominio. Ante el ayuntamiento, que son varios, no nada más es uno, por varios anteriores, lo que comentaba, las certificaciones que deben de venir ahí. Así es. Ante catastro, desarrollo urbano, etcétera, dependiendo del ayuntamiento. Y una vez teniendo esas dos partes, hay una tercera parte, que es ante la autoridad registral. Antes de inscribir esa sentencia, lo primero que tiene que sacar es un certificado de libertad de gravamen. ¿Esto para qué? La autoridad certificadora, llámese IFREM o Registro Público, te extiende un certificado en el cual él da fe de que ese inmueble no tiene una hipoteca, no está grabado, no está embargado, porque pues eso es importante. Recordemos que estos gravámenes, hipotecas, embargos, son efectos de cumplir una obligación derivada de, la fuente de las obligaciones pueden ser varias, ¿no? Entonces, limitan la propiedad del inmueble o el dominio del inmueble. Por lo tanto, si tiene un gravamen no se puede inscribir obviamente en la inscripción de la sentencia favorablemente, ya que existe este gravamen. Este gravamen pues obviamente limita la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que la propiedad no puede ser transmitida o trasladada porque hay un embargo, porque hay una fianza. Por ejemplo, nos ha tocado que hay una fianza, hay un crédito hipotecario, un préstamo inscrito. Entonces, toda esta situación limita la propiedad del inmueble. Ya no está una propiedad plenamente o al 100%, si así lo quieren ver. Hay una limitación legal para que esta situación traslade
ya del anterior propietario hacia el nuevo propietario. Si esto solamente si tiene gravamen. Si no tiene gravamen, ya nada más es pagar los derechos, las certificaciones, con las copias certificadas, la sentencia y el oficio, y automáticamente ya le dan trámite a la inscripción en el Instituto de Función Registral. Que actualmente nos estamos tardando como 3 meses, ¿no? Aproximadamente. De 3 a 4 meses. Entonces, recapitulando, para cerrar, una vez que tengamos sentencia, debemos armar un pequeño expediente en el cual debe contener el oficio dirigido al IFREM, copias certificadas de la sentencia junto con el auto que causa ejecutoria, certificado de clave de valor catastral, certificado de no adeudo de agua, traslado de dominio, certificado de libertad de gravamen y nada más. El pago de derechos. Y el pago de derechos. Que cobra el Instituto de la Función Registral que cobran o el Registro Público de la Propiedad en su caso. Y al final, esta sentencia con todos estos requisitos es su título de propiedad debidamente registrado en el Instituto de la Función Registral. Y ahora sí, es equiparable a lo que comúnmente ustedes conocen como escritura pública de notarial y es algo similar, solamente que en este caso es emitida por un juez y protocolizado, más bien inscrito por nosotros en el Instituto de la Función Registral o Registro Público. Y es la misma categoría que una escritura. Nada más que aquí lo hace a través de un juicio y en la escritura pública pues lo emite un notario en la materia. Es correcto, pero ambos son títulos de propiedad. Vamos a hacer un video respecto a esto, la diferencia de un título de propiedad y una escritura pública, porque ha llegado mucha gente confundida y creyendo o preocupada, ¿no? Uh-huh. Es que en la usucapan, pero después puedes escriturar. Y es que no, o sea, no es necesario hacer una escrituración cuando ya tienes un título de propiedad expedido por una autoridad y debidamente registrado. Entonces, ese es el procedimiento después de una sentencia. Se podría llamar la ejecución de ese ordenamiento judicial. Judicial, así es. Uh-huh. Y es bueno, es el cumplimiento ya de la resolución que emite un juez. Y bueno, sería todo por este podcast. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y también en nuestra página de internet www.abogadosonline.com.mx para cualquier información referente a este tema. Recuerden, pueden mandarnos WhatsApp al 55 13 28 39 96 o 55 51 16 78 15. Estamos para servirle. Hasta luego. Hasta luego.